Buenas tardes, estimados participantes. Vamos a dar comienzo a el correspondiente segundo encuentro sincrónico correspondiente a la cátedra o unidad curricular Derecho Civil 5 en la rama de sucesiones, perteneciente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón en convenio con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado IEPSI. Le doy la más cordial bienvenida a los participantes y en la tarde de hoy, pues vamos a dar inicio con nuestra segundo encuentro sincrónico correspondiente a la unidad número 3, en la cual entramos con el orden de suceder y el tipo de sucesión. En la unidad anterior, la unidad número 2 y en el encuentro anterior, ya habíamos partido de acuerdo con la disposición establecida en el artículo 807 del Código Civil, en la cual específicamente nos dice cómo es que se hereda en Venezuela. Y de acuerdo con la norma sustantiva, tenemos que en nuestro país hay dos formas de heredar, que son por medio de la ley y por medio de testamento. Por medio de la ley, en la cual la norma jurídica establece cómo va a funcionar todo lo relativo a la masa hereditaria, al patrimonio dejado por el causante y, de acuerdo con la ley, en forma ascendente o descendente, la sucesión. Por testamento, prácticamente tenemos las mismas disposiciones. Lo que sucede es que con testamento, pues hay que tener muy en cuenta el respecto de la legítima a los fines de que la misma no sea quebrantada a el heredero que le vaya a corresponder. Bien, entonces, tomando en cuenta la norma del 807 y cómo es que se aplica en el derecho venezolano, pues vamos a entrar con el orden de suceder. Entonces, como lo ven ustedes ahí en la lámina, es la forma en que el heredero recibe la herencia, sea, como yo le dije, de acuerdo a lo que determina la ley, la sucesión intestada o por medio de testamento. De allí que entramos con las normas desde el 822 hasta el 838. Pero acá, en realidad, pues nos interesa más que todo lo relacionado con la forma como a partir del 822 se va diciendo, primero tomando en cuenta el grado inmediato, la relación inmediata que se tenga entre el heredero y el causante. Porque estas disposiciones que tiene el Código Civil y por el cual naturalmente se toman en cuenta para el orden de suceder, viene relacionado con la proximidad del vínculo filial y del parentesco que tenga tanto el causante como el heredero. Esa es la premisa por el cual
se toma en cuenta el orden de suceder y es como quedó así establecido en la ley en el momento en que el legislador estableció la norma respectiva a hecho. Partiendo de la norma del 822 y como lo vemos ahí en la lámina, tenemos muy específicamente cuál es la premisa del orden de suceder. Al padre, a la madre o a todo ascendiente suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada. ¿Por qué parto de que es la premisa esta norma del 822? Porque primero hay que entender que la norma de derecho sucesoral son todas estas normas por el cual primeramente ese patrimonio debe corresponder es a quien fue producto de su descendencia, ¿ve? Y él mismo con su ascendiente. Porque naturalmente, dentro de las relaciones del derecho de familia y parte de ello, el derecho sucesoral, pues el orden de suceder está vinculado directamente es con la familia. Por eso, tanto desde el punto de vista de la ley como desde el punto de vista del testamento, pues naturalmente todo aquel que vaya a heredar un patrimonio hereditario tiene sencillamente que tener ese vínculo familiar. Algunos podrán preguntarme, pero profesora, de repente algún tercero, bueno, pudiera ser, pero para ello tendría que en realidad esa persona no haber dejado a nadie, porque si aparece alguien, naturalmente, ese que tenga ese vínculo filial o parental, pues va a tener derecho de preeminencia sobre ese tercero. Entonces, lo primero es descendencia o ascendencia desde el punto de vista tanto del padre como de la madre. Esa es la premisa. Y luego, bueno, cómo ir asumiendo de acuerdo con la preeminencia, cómo es que van a ir teniendo ese orden de suceder. En el caso de los hijos y todo eso, eso hay que corroborar tanto la filiación como el parentesco. Tienen que existir esa prueba. Y esa prueba, ¿dónde va a constar? Naturalmente va a constar con la partida de nacimiento del heredero. Esa partida de nacimiento es la que va a corroborar que fulano de tal es hijo de fulano de tal y por lo tanto tiene la cualidad de heredero. O sea, ahí tiene que la afiliación estar plenamente demostrada para poder suceder en, en esa herencia. El matrimonio crea derechos sucesorios para el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trate. Bueno, aquí tenemos ese caso de cómo eventualmente un tercero, producto de una institución civil, como lo es el matrimonio, puede ser heredero de ese patrimonio. Pero para ello, naturalmente, debe ser precisamente un heredero que producto de un acto civil, como lo es el matrimonio, llega a tener ese carácter de heredero. Vendrá alguna pregunta y con respecto a las relaciones estables de hecho, con respecto a los concubinos, bueno, si esa relación estable de hecho se comprueba, se existe y se declara por medio de una sentencia judicial, ¿sí? Hay, cómo no, la posibilidad de que el concubino sobreviviente, pues, herede como sucede con el cónyuge sobreviviente.
El viudo o viuda tiene la cuota de heredero que corresponde a la cuota de heredero, porque otra cosa es la comunidad conyugal, que eso por ley corresponde en el caso de el matrimonio, como la comunidad concubinaria en el caso de las relaciones estables de hecho. Bueno, nos vamos al 825. Entonces, aquí sí vamos, como se dice, a ir descartando cómo es que funciona ese orden de suceder. La herencia de toda persona que falleciere sin dejar hijos o descendencia cuya filiación esté legalmente comprobada se difiere conforme a las siguientes reglas. Habiendo ascendientes y cónyuge, corresponde la mitad de la herencia a aquellos y a este la otra mitad. No habiendo cónyuge, la herencia corresponde íntegramente a los ascendientes. Bueno, entonces como tenemos 825, ascendientes y cónyuges a la mitad, es decir, padres y esposos. A falta, si falta el cónyuge, serían los padres. Y si faltan los padres, sería el cónyuge. Luego tenemos a falta de ascendientes, correspondiente la mitad ajá. A falta de estos, tanto de cónyuges o de ascendientes, hermanos y sobrinos, la herencia corresponde íntegramente al cónyuge si faltare estos correspondiente a los hermanos y sobrinos expresados. A falta de cónyuge, ascendientes, hermanos y sobrinos, sucederán al del de cuyo los otros colaterales consanguíneos. Es decir, todo va a ser en la medida si hace falta uno de estos eh, sujetos hereditarios. Porque, claro, la premisa es que sean los hijos quienes hereden en primera circunstancia. Pero, naturalmente, se presentan las situaciones de la falta de los hijos. Entonces, el legislador ha indicado cómo van teniendo la preeminencia de acuerdo con la existencia del uno y del otro. Hijos, a falta de hijos, ascendientes o cónyuges, a falta de ascendientes o cónyuges hermanos, a falta de ascendientes, cónyuges, hermanos, sobrinos, serían aquellos otros colaterales que pudieran ser los sobrinos o hasta en última instancia los primos. Podría llegarse hasta esa situación. Y a falta de todos ulteriores, los otros colaterales consanguíneos, bueno, que serían los llamados primos, que podría ser, bueno, los últimos en la cual pudieran tener el derecho a esa herencia o poder suceder en esa herencia. Bien. La llamada sucesión de Estado. Esta sucesión de Estado, pues tenemos que está muy vinculada con la llamada herencia yacente o herencia vacante, en la cual estas dos figuras del derecho sucesoral, pues son más que todo las actuaciones desde el punto de vista administrativo y judicial que puede realizar el SENIAT en su departamento sucesoral cuando una herencia pues no tiene de verdad ningún tipo de heredero o se ignora quién pudo haber sido los herederos. Entonces, naturalmente, pues existen los procedimientos de tanto el Código Civil como el Código de Procedimiento Civil para que esa herencia pase al Estado y en el Estado, bueno, pues le harán su respectivo tratamiento de ley. Cuando se ignore quién es el heredero o cuando han renunciado los herederos ad intestato testamentario, la herencia se reputa adyacente y se proveerá a la conservación y administración de los bienes por medio de un jurador y al no ser reclamada cumpliendo con lo establecido en el procedimiento de los artículos 924, 925 y 926
del Código de Procedimiento Civil. Y al pasar un año por medio de sentencia judicial se declarara herencia decente como herencia vacante, tal como lo establece en el artículo 1064 del Código Civil. Para llegar a la herencia yacente, se tiene que cumplir lo establecido por los artículos que les mencioné anteriormente del Código de Procedimiento Civil, del 924 al 926. Ese procedimiento se lleva a cabo, es por los llamados procedimientos de jurisdicción voluntaria, que se encuentran al final del libro cuarto del Código de Procedimientos. Bueno, el capítulo 3, 924 de la herencia yacente. Emplazamiento por edicto. El nombramiento de curador de una herencia yacente se insertará en el orden de emplazamiento en la cual lo se establece en el 1064 del Código Civil. 925. El curador nombrado debe, antes de entrar a la administración, dar caución como se establece en el artículo 1062 y prestar ante el tribunal juramento de custodiar fielmente la herencia y de administrar como un buen padre de familia. En 926, si los bienes pertenecieren a un extranjero y en el lugar donde se encuentra aquellos recibiere algún cónsul o agente consular de la nación que a aquel pertenece, se citará a dicho funcionario y si quisiere hacerse cargo de la defensa y administración de la herencia, se hará en el nombramiento del curador, pero si en los tratados públicos celebrados con la nación o que pertenecía al difunto, se dispusiere otra cosa, se observará lo que en ello estuviera conveniente. Bien, aquí tenemos naturalmente de que se tiene que hacer del conocimiento, porque cuando se emplaza, precisamente el emplazamiento, ¿por qué se hace? Porque hay que hacer del conocimiento al interesado de la existencia de esa institución jurídica, por lo menos la existencia de una herencia. ¿Por qué se tiene que emplazar por medio de un curador? Porque hay que darle un sentido de unificación a todo ese patrimonio y si a la final no aparece ningún heredero que pueda reclamar esa herencia, pues el Estado tomará esa disposición, pero previo que se haya cumplido el llamamiento para que no quede verdaderamente alguna laguna y por medio de esa laguna pues se perjudique derechos que tenga un heredero. En el caso ya el 926 es con un extranjero. Bueno, se toma precisamente al funcionario consular, que es el que trata todo lo relacionado con los extranjeros pertenecientes de ese país, para que también pues ponga en conocimiento y de esa manera pues se le dé ese tratamiento legal a ese patrimonio hereditario que ese extranjero hubiese dejado. Bueno, una vez ya entramos, como se dice, con los tipos de sucesión. Entonces, es muy importante tener presente el orden de suceder, porque de acuerdo a ese orden de suceder es como se van a indicar cómo puede el heredero, de acuerdo a el rango que ocupe, acceder a esa herencia o no. Ahora sí, entramos con lo que son las sucesiones intestadas y las sucesiones testamentarias. Bueno, la intestada, la más típica, pues es la llamada sucesión ab intestato. Toda persona es capaz de suceder, salvo las excepciones determinadas por la ley. Ok. La sucesión ab intestato debe entenderse como esta figura jurídica mediante la cual y por imperio de la ley a la muerte de un sujeto de derecho se transfiere o se realiza la transferencia de sus derechos y obligaciones a otro u a otros sujetos expresamente señalados por la misma ley,
a no ser que exista una manifestación de declaración de voluntad del fallecido. Y esa declaración de voluntad, pues naturalmente lo hace por testamento. La típica sucesión a pintestato o la que mayormente se conoce, pues esa es la que se realiza ante el señal, la llamada declaración sucesoral. Como el patrimonio hereditario no hubo específicamente a quién se le iba a asignar X, Y y Z, cuando se hereda esa masa hereditaria, prácticamente se va a formar una nueva comunidad y esa comunidad se va a llamar la comunidad sucesoral. Lo típico de la sucesión ad intestato es que prácticamente en la sucesión ad intestato se forma una comunidad sucesoral. Cuando el testamento es totalmente distinto, porque en el testamento de una vez se adjudica en propiedad cómo van a quedar los bienes. Pero en la sucesión ad intestato sí prácticamente se va a formar lo que es la comunidad sucesoral. Y al formarse la comunidad sucesoral, pues ese patrimonio, los herederos son dueños de todo. ¿Ven? Cada uno va a tener lo que se llaman los derechos y acciones, y al tener estos derechos y acciones, pues la herencia es un todo. Por eso es que en este tipo de sucesión, para poder verdaderamente que cada heredero tenga la parte que le corresponde, la cuota parte que le corresponde, pues para ello es que se debe hacer un llamado, una llamada partición de herencia, que puede ser igualmente por vía amistosa, en la cual pues se hace la partición, se hacen las correspondientes adjudicaciones, o por vía judicial a través del procedimiento especial de la partición de herencia. Aquí tenemos las normas que por lo general pues están establecidas para poder recibir esa herencia. A partir, ajá, puede recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley. Bueno, son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces para suceder a intestato. Sin embargo, pueden recibir por testamento los descendientes inmediatos, es decir, los hijos de una persona determinada que iba en el momento de la muerte del testador, aunque no estén concebidos. Son incapaces para suceder las iglesias o los institutos de manos muertas, los ordenados en sacre, los ministros de cualquier culto, a menos que sea instituido, sea cónyuge, ascendiente, descendiente, pariente consanguíneo dentro del cuarto grado de consanguinidad. Previo a la legítima, es importante tocar el punto de la representación, porque esta situación de la representación se produce mucho en las sucesiones ad intestato, sobre todo con respecto a el fallecimiento del heredero. Recuerde que, ¿qué sucedería con respecto a si el heredero fallece antes de la entrada de la sucesión o antes de la apertura de la sucesión? Bueno, eso es muy importante que lo sepamos, y por eso para ello se toca la figura de la representación. Aquí tenemos un concepto en la cual es dado por Aníbal Dominici, citado por el autor venezolano Raúl Socovian, en donde se expresa de la siguiente manera. Es una ficción por el cual se supone vivo al representado. Reciba los derechos que correspondían a aquel. Cabanela lo define como el derecho correspondiente a los hijos o a los nietos para ser colocado en el lugar de su padre o su madre en la familia del difunto, a fin de suceder en la parte de la herencia que había tocado al ascendiente paterno o materno, de haber éste podido o querido heredar. Para Ripet, la representación es un beneficio de ley, en virtud de la cual el heredero de grado más lejano es admitido a recoger la parte de la herencia que hubiese obtenido su padre o su madre premuerto.
Bien, enfocando en estas tres definiciones, tanto la de Dominici como Camanela, y sobre todo esta última de Ripper, precisamente a través de la representación es el mecanismo o tomando a Dominici la ficción y tomando a Ripet el beneficio por el cual la herencia no queda prácticamente sin adjudicársele a quien corresponde, porque precisamente y por eso es que por medio de la representación, de acuerdo, bueno, a tomando el orden de suceder y el heredero que tenga el grado más inmediato puede, tomando esa actitud sobre los causantes premuertos, poder ser el adjudicatario de esa herencia. Eso es lo que más que todo consiste esta representación. Claro, desde el punto de vista más inmediato, pues los primeros son los hijos del heredero. Sí, esos serían los primeros que lo representarían, pero no necesariamente puedan ser los hijos del heredero. Por lo menos en la definición que dice Ripet, eso puede ir más allá. Puede existir incluso hasta un sobrino, hasta un primo, en la cual, pues, por representación, pudiera entrar a herencia del padre o madre premuertos de a quien lo está representando. Entonces, los dos de inmediato son los hijos del heredero. Sí, esos serían los primeros a heredar. Pero ello no quiere decir que si no existan estos, esa herencia quede vacante. No, sino que sencillamente puede ir más allá, llegar hasta el heredero por el grado más lejano, con el fin de que pueda ser adjudicada esa herencia. Bien, la legítima, de acuerdo con el 883 del Código Civil precisamente, la tenemos como la cuota de la herencia que se declara en plena propiedad a los descendientes o a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no estén separados legalmente de bienes con arreglo a los artículos siguientes. Bueno, y tenemos como estos herederos, sea ascendiente, sea descendiente o el cónyuge no separado legalmente, tienen derecho a que en plena propiedad sea adjudicada una cuota de la herencia, la que le corresponde. Eso es prácticamente como un derecho adquirido y un derecho que no se le puede lesionar en un momento en que se haga la respectiva declaración sucesoral o en un testamento, esa parte del heredero no puede quedar desprotegida. Sobre todo en las herencias por testamento, cuando se redacta este tipo de documento. Eso por lo general lo hacemos nosotros los abogados. Pues ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con el patrimonio sucesoral y cómo el testador va a hacer las adjudicaciones de sus bienes a los herederos siempre y cuando no le lesione la legítima de uno de ellos. Por eso, en estas situaciones, lo ideal es que los repartos se hagan prácticamente de manera igualitaria para que no ocasionen lesiones, sobre todo en la legitimidad. Bueno, aquí tenemos una serie de disposiciones que tiene la legítima, quiénes son los herederos y qué principios son los que mayormente se deben manejar.
por lo menos con respecto a los herederos legitimarios, descendientes, hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, los habidos en adopción o en su defecto de uno y del otro, los demás descendientes en ulterior o ulteriores grados, nietos o bisnietos. En cuanto a los ascendientes, todos tienen derechos a la legítima solo cuando no existan descendientes. Claro, si hay descendientes, los primeros son los descendientes. Igualmente, por eso, prácticamente para la legítima, pues casi vamos a seguir las normas del orden de suceder. Cónyuges sobrevivientes, no legalmente separado de bienes. El cónyuge, para que no esté declarado de bienes, no debe haber sentencia judicial, es decir, sea de divorcio o de separación de bienes dictada por un. Sí, porque ya en el caso del divorciado, pues ese sí ya no tendría derecho a ninguna legítima. Principios de la legítima. El legitimario debe ser heredero y por ende tener capacidad para suceder en el momento de la apertura de la sucesión. El legitimario está obligado a la colación, siempre que no sea de tipo descendiente y entre en la sucesión con sus hermanos o los descendientes de estos. Y también a la imputación cuando pida la reducción de las liberalidades. Perderá su condición de legitimario cuando renuncie a la herencia con el fin de retener la donación o el legado en el que haya hecho. No puede exigirse legítima por anticipado, ni renunciar en ella en vida del causante. El legitimario en prorrata las deudas de la herencia. El legitimario, por ser heredero, entra en posesión de los bienes de la herencia sin necesidad de tomar posesión material. Bueno, estos son precisamente más que principios como condiciones que tiene el causante o el testador en el momento en que se haga, sobre todo en un testamento, la disposición de los bienes. Bueno, seguir todas estas reglas con el fin de que no se presenten más adelante lesiones a otros herederos. Bueno, los tipos de sucesión. Acá, en cuanto a la intestato, ya sabemos conocida. Ahora, en cuanto a la testamentaria, en que, por lo general, esta sucesión testamentaria, pues es una sucesión en la cual interviene el elemento manifestación de última voluntad. ¿Y quién hace la manifestación de última voluntad? Aquí es donde tenemos que tener muy presente que cuando se redacta un testamento, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que el testador pues reúna los elementos de capacidad, reúna los elementos de tener pleno discernimiento en lo que él está manifestando y segundo, bueno, de que su consentimiento es libre y sin presiones para que el testamento pues de verdad sea efectivo y el heredero pues pueda asumir esa nueva herencia en plena propiedad. Bueno, aquí el concepto que les traigo pues lo tomo de una manera muy sencilla para que pueda ser verdaderamente bien entendido y bien interpretado. La sucesión testamentaria es la que se deriva de las relaciones del causante en otorgar testamento cuanto a la designación de los sucesores por la causa de muerte, aunque en principio no es norma de orden público, a excepción de la legítima. El legislador reconoce la autonomía de la voluntad siempre que no afecte o lesiones dicha porción de la legítima o reservada. Entonces, como les dije anteriormente, prácticamente esos principios de la legítima se convierten como en reglas que cuando se va a redactar el testamento, bueno, esas reglas pues sean verdaderamente muy bien determinadas a los fines de que no se produzcan lesiones en futuros herederos que puedan aparecer.
Fundamento la sucesión testamentaria tiene en la autonomía de la voluntad para la transmisión del patrimonio por causa de muerte, que incluso priva sobre la correspondiente normativa legal. Bueno, normativa legal. El principio de autonomía de la voluntad en materia de sucesiones se explica por consideración y respeto a la voluntad paterna, también por constituir un estímulo de ahorro por parte de las personas carentes de familiares cercanos y finalmente por ser un medio para lograr resultados socialmente interesantes, ya que suele utilizarse para desarrollar actividades benéficas, científicas y culturales. Bueno. Esto es muy importante tener presente con respecto a la autonomía de la voluntad, porque naturalmente este es un principio que en derecho civil, sobre todo, rige como punto de referencia o es el marco referencial en las relacionadas relaciones, las denominadas de relaciones privadas y sobre todo cuando se lleva a cabo la celebración de los contratos. Bien, acá en la materia sucesoral, pues este principio naturalmente tiene que ver primero con la capacidad para otorgar el testamento, para recibir herencias y todo lo que tiene que ver con el discernimiento. Es muy importante que cuando se otorgue un testamento, esa autonomía de la voluntad, el testador tiene que estar en pleno uso de sus facultades. Es decir, aquí, naturalmente, pues tiene que ser primero un discernimiento en el cual hay conciencia. Eso por el lado desde el punto de vista del ser humano. Porque tenemos más adelante que nos toca que estímulo del ahorro, por parte de personas carentes, de familiares cercanos y finalmente por ser un medio para lograr resultados socialmente interesantes. Bueno, pudiera suceder que es más desde el punto de vista de las clases de testamento y de la forma como en la cual se puede heredar, pues se tomen determinadas disposiciones, sobre todo para ayudar a ciertas instituciones. Bueno, eso muchas veces sucede, en la cual, pues, por testamento, eh, esa herencia sea dada para la contribución de obras benéficas y culturales. Bueno, conocemos en, en el mundo un premio en la cual fue producto de un testamento, porque ¿qué sucedió con los llamados premios Nobel? Los premios Nobel, que son cinco los famosos, ellos fueron productos de disposiciones testamentarias por parte del señor Alfredo Nobel, que él en realidad realizaba era actividades científicas. Este señor fue inventor, realizaba una actividad muy dado a la ciencia, al momento, y él precisamente dentro de ese testamento deja una parte, además de sus herederos, en la cual le dejó bien esa cuestión de que por medio de estos premios, pues se enalteciera lo que era el desarrollo cultural, científico, literario de la humanidad y de inicios del siglo XX, durante todos los años, esto ha sido un evento que ha sido verdaderamente ha enaltecido a muchas personas en el mundo, desde el punto de vista de las actividades humanas, las actividades científicas, las actividades económicas, la actividad literaria. Entonces, por eso tenemos que este sentido de la autonomía de la voluntad por el cual se da, además de la parte patrimonial, el respeto a la legitimidad y todo eso, puede también tener ese sentido de desarrollar este tipo de actividades. Y más aún, bueno, el ejemplo lo tenemos con los premios Nobel. Los premios Nobel fueron producto de una disposición testamentaria dada por este señor Alfredo Nobel, quien fue su creador, quien fue el que dio ese testamento, y de allí, bueno, tenemos más de un siglo
donde destacadas figuras de todo el mundo han sido acreedoras de este premio y por medio de este premio pues llevan a cabo sus actividades de acuerdo a la categoría del premio en la cual obtuvieron. Bueno, bueno, ya tenemos la sucesión testamentaria, ahora el documento por el cual se manifiesta esta sucesión, que es el testamento. Bueno, tenemos dos importantes criterios en cuanto a esta figura. La doctrina nacional con López Herrera, la doctrina extranjera con Roberto de Ruggiero. Bien, Antonio López Herrera, acto unilateral solemne de última voluntad y especialmente revocable, por el cual una persona dispone de la totalidad o parte de su patrimonio. De Ruggiero, testamento es la disposición de última voluntad, con que una persona determina el destino de su patrimonio después de su muerte y regula las relaciones jurídicas para el tiempo en que no se vive ya. Bueno, primero hay que partir lo siguiente. Las dos definiciones pues prácticamente son muy parecidas, muy similares. El testamento tiene la característica de que primero es un acto de última voluntad, unilateral, porque ese acto lo hace uno solo, que es el testador. El que va a recibir, pues sencillamente tiene que esperar el hecho de la muerte, porque eso sí, el testamento tiene una especie casi de suspensión desde el momento en que se dicta hasta el momento en que hay la apertura del testamento, la apertura de la sucesión. Porque mientras tanto, pues el testamento no está causando ningunos efectos. Por eso, como lo dice la definición de Derrullero, también se pueden determinar algunas disposiciones en que no se vive ya, es decir, ya prácticamente aclarar que mientras no se abra la apertura, pues ese testamento no empieza a tener su eficacia sino en el momento en que ocurre el hecho de la muerte. Entonces, tenemos que tener claro que ese acto unilateral, ¿en qué consiste? En el tratamiento que le va a dar ese patrimonio a quien lo va a recibir. Y ese patrimonio, cuando se opera el testamento y lo va a recibir fulano de tal, ya ahí lo recibe en calidad de propietario. Porque eso sí, la transmisión de los bienes del causante o del testador al heredero, ello lo va a hacer es en calidad de propietario. Características, acto de última unilateral. Declaración válida es la del testador. Además de unilateral es de última voluntad. Surtirá efecto después de la muerte del testador. Acto esencialmente revocable. En las dos definiciones también aparecía la palabra revocable, porque ese testamento puede tener modificación, por supuesto, antes de ocurrir la muerte del testador, o ese testamento puede incluso desaparecer. Decide el testador revocar el testamento y no hacer testamento. O si hace un testamento, lo hace de manera distinta. Esa es la cuestión de que no permanece totalmente, algunos permanecen totalmente, pero en algunos casos puede ese testamento incluso ser eliminado por el mismo testador. Eso sí, quien lo revoca es el mismo testador. El testador puede en cualquier momento de su vida cambiar o anular las disposiciones del testamento que haya hecho. ¿Ve? Acto de disposición. El testador dispone esencialmente su bien en favor de uno o varias personas. Acto formal y solemne. El testamento está rodeado de un conjunto de formalidades indispensables para su validez, la cual debe cumplirse de acuerdo con lo establecido en la ley. También en el Código de Procedimiento Civil, en los actos como estos, jurisdicción voluntaria, pues tenemos las normas relacionadas con la apertura del testamento. Ajá. A partir precisamente
en los artículos 913, 914, 915, 916, 917, 918, hasta el 920. Aquí tenemos las normas una vez que se ocurra el hecho de la muerte y se apertura el testamento, cómo hay que convalidarlo para hacerle la entrega de los bienes al heredero. Bueno, las clases. Generalmente, pues, ya con la ley de registro público, pues los testamentos también han tenido una serie de mode- modificación. Por lo menos ya no existe el llamado testamento cerrado, solamente el testamento abierto. Todavía se sigue manteniendo la figura de los testamentos especiales y aquellas en cuanto sean el testamento en el extranjero. Por lo menos el testamento abierto es cuando el testador, al otorgarlo, manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando entrada de lo que en él se dispone. Especial cuando el testador no puede recurrir a las formas ordinarias del testamento por encontrarse en instrucciones especiales de tiempo y de lugar. El testador permite que se presenten formas simplificadas en atención a tales circunstancias, puesto que resulta imposible o muy difícil observar las solemnidades exigidas por los testamentos ordinarios. Y los en el extranjero, los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela, sujetándose en cuanto a, a dos disposiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo, el testamento deberá otorgarse en forma auténtica. No se admitirá el otorgado por dos o más personas en el mismo acto, ni verbal, ni en el hológrafo, que sería por escrito. Acá me voy a limitar un momentico con respecto a la figura de, ok, de los testamentos especiales, sobre todo cuando eh, se presentan esas situaciones de conflictos, esas situaciones de situaciones sísmicas, en la cual, pues, la norma prevé la manera de darle esa situación de poder otorgar testamento. Bueno, en las mismas pandemias, en situaciones donde se presenten alteraciones del orden público, todas estas cuestiones. Es por donde puede figurar estos testamentos. En los lugares donde reine una epidemia que resulte contagiosa, es válido el testamento por escrito ante el registrador, bueno, hoy sería el notario o ante cualquier autoridad judicial de la jurisdicción en presencia de dos testigos no menores de 18 años que sepan leer y escribir. Este testamento siempre será suscrito por el funcionario que lo recibe y por los testigos. Y si en circunstancias permiten por el testador, este mismo, si el testador no firmare, lo hará mención especial de la causa por la cual no ha sido cambiado esta formalidad. Bueno, creo que sobre todo se presentaron algunas situaciones cuando ocurrió esta pandemia del COVID, que ha sido hasta el momento la situación de la epidemia más grande que ha tenido el planeta en los últimos 30 años. Se vivió iniciando esta década, pues, una pandemia en la cual, pues, muchas personas prácticamente hicieron este tipo de testamento para poder trasladar esos patrimonios y en algunas situaciones, pues aquí en Venezuela se ha convalidado con los respectivos reconocimientos de firma que se lleva a cabo ante los tribunales de municipio. Porque claro, este,
Siempre lo importante es que ese patrimonio no quede, como se dice, en el aire, no quede vacante, sino que sea adjudicado a el heredero respectivo. Entonces, por eso me toqué en la parte esto del especial, porque hay que ver, hay que tener presente de que hay momentos que se puede hacer. Y con esto de la pandemia del COVID, pues se presentaron esta situación donde precisamente pues algunas personas otorgaron este tipo de testamento y para su apertura y su validez, pues con el reconocimiento de firma lograron convalidarlo. Con respecto al testamento abierto, pues el testamento normal, común y corriente, que ahora se lleva a cabo ante los notarios públicos para la disposición de los bienes. El que ya en realidad no se realiza actualmente, que lo derogó la ley de registros y notarías, fue el testamento cerrado. Ese que se hacía en presencia de 5 testigos, ahora ya ese testamento no se realiza. Bien. Los requisitos: la voluntad del testador tiene que ser manifestada directamente. La voluntad del testador tiene que ser manifestada en forma inequívoca, es decir, tiene que ser específica. La voluntad del testador consciente y libre. Por eso, como le explicaba el asunto, cómo debe manifestarse esa autonomía de voluntad. Es decir, es una capacidad, es un discernimiento total de que usted quiere que sea esa persona la que sea la nueva propietaria de los bienes que usted deja, y debe estar en plena facultad para realizar testamento. Es decir, así como para recibir hay que tener capacidad para manifestar esa voluntad indiscutiblemente, porque además de ser directa, inequívoca, consciente y libre, la persona tiene que estar en su pleno uso de facultades mentales para poder realizar a cabo el testamento. Bueno, y ya prácticamente pues tenemos lo relacionado con el heredero, con el legatario. Bueno, el heredero recibe a título universal la herencia. El legatario, quien fuere favorecido con la atribución de un bien determinado, no importando que el testador lo haya denominado legatario. El legado, citado por citado por Sojobianco, dice de Ruggiero: legado es toda disposición testamentaria que no atribuye la cualidad de heredero, o sea, toda disposición a título particular, cualesquiera que sea su contenido, que constituya una disminución de la herencia, una disminución a cargo del heredero o de un tercero, una liberalidad, un lucro para el favorecido o también una carga. De repente, hay algo que entender con lo siguiente. En cuanto al heredero, tenemos que es quien recibe la herencia a título universal por parte del causante, quien era el dueño de ese patrimonio. Siempre el heredero, pues lo que va a recibir es un patrimonio, va a recibir un activo, va a recibir por lo general bienes para su uso y en la cual va a ser el nuevo titular. Con respecto al legado, y bien como lo explica el maestro de Ruggiero, el legado más que todo se convertiría como en cierta, digamos, cualidad o atribución que va a recibir el heredero. O por lo menos, no tanto que va a recibir, sino que esa cualidad o atribución, además que va a recibir el heredero, es como un don que deja el causante para todo a quien que lo quiera recibir. ¿Ve? Claro, en un momento puede ser para los herederos, pero eso puede ir más allá, puede convertirse en una ilegalidad, en un lucro o también en una carga, ¿eh? Porque por lo menos
Hay a veces decires, pero que hasta cierto punto pueden convertirse en legado, como es con respecto a, bueno, lo hacía su padre y ahora lo hace usted, lo relacionado por lo menos con la actividad, por decir algo, el ser músico, el ser maestro de obra, ¿ve? Porque la actividad, pues, no es que se transfiera ante un documento, un testamento o se haga una declaración sucesoral, porque mayormente todo eso consiste son sobre bienes, pero sí determinadas situaciones en las cuales contribuyen a que se siga repitiendo día a día. Y eso pasa de padres a hijos, ¿ve? De repente, hasta cómo aprender a hacer un determinado arte. Y eso pasa de padres a hijos. Porque de repente lo que es la fábrica, sí, la fábrica la hereda, pero todo eso que tiene que ver con el perfeccionamiento, con el objetivo de la fábrica, pues ahí es donde se convertiría en el legado. Y eso en muchas veces se puede incluso hasta fusionar con el heredero. O sea, el heredero precisamente recibe la fábrica, pero el hacer la destreza para que la fábrica produzca esas prendas o produzca ese bien o produzca, pues eso va a ser el legado para que ese legado siga de generación en generación y no se vaya a perder. O sea, más o menos eso es lo que tiene el legado. No es que el legado usted lo va a ver desde el punto de vista práctico en la realidad, como la herencia, sí, me dejaron una casa y la casa está ahí, la casa se ve, pero determinadas cualidades de ese causante que transmite al heredero, pues eso le va a seguir permitiendo la continuidad de lo que quería hacer y así se transmiten a otros y a otros y a otros. Y de esa manera, pues a lo mejor ese contenido de esa herencia, pues sea de verdaderamente un contenido exitoso para toda esa comunidad. Bueno, en cuanto a la nulidad y la ineficacia del testamento, pues así como los testamentos se revocan, también ellos pueden anularse. La nulidad de los testamentos cuando por un vicio en cuestión afecta globalmente a este acto de última voluntad. Abstracciones hechas en las disposiciones de que el mismo continúe, por lo que la nulidad absoluta es total. En cambio, se habla de nulidad de discapacidades testamentarias cuando la irregularidad está precisamente en las instituciones que hace el testador. La nulidad total, como la nulidad parcial producida en el testamento o en las disposiciones contenidas en el mismo, ellas se pronuncian a través de una sentencia judicial. O sea, cuando la revocatoria es voluntad del testador, la nulidad sí lo hacen los herederos. Y esto se hace a través de un juicio ordinario de nulidad y por lo general, para hacer la nulidad, tiene tiempo para intentarse, porque si no se intenta dentro de ese tiempo, pues el tratamiento resulta ser válido, que son 5 años a partir del momento en que ocurre la muerte del causante. Y la revocatoria, pérdida de eficacia jurídica de un testamento, de una disposición por voluntad del propio testador. Entonces, aquí tenemos la nulidad, que es la ineficacia de declarar nulo el testamento que no exista, lo hacen los herederos, o por lo menos los herederos afectados. Ahora, la revocatoria sí es manifestación de voluntad en la cual lo hace el testador, que puede cambiarlo parcialmente, cambiarlo o sencillamente dejarlo inexistente. Bien, bueno, de mi parte, pues muchas gracias por esta eh, atención a nuestro segundo encuentro sincrónico y nos vemos en el tercer encuentro sincrónico que será indicado en su debida oportunidad. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.